En esta clase 2 vamos a hacer como un repaso de las distintas tradiciones que hay en geografía, que ustedes quizás lo han visto en materias anteriores como escuelas o corrientes del pensamiento geográfico. ¿Por qué vamos a usar el concepto de tradición? Porque vamos a acordar con lo que plantea la geógrafa bonaerense Perla Schussmann, que dice que la geografía no se define a partir de un objeto de estudio específico y que es exclusivo de esta disciplina, como podría ser el estudio de las regiones o de las dinámicas espaciales, sino que en todo caso se la puede vislumbrar como un conjunto de temas, de conceptos y de problemas que se han ido discutiendo históricamente en la disciplina, tanto adentro de ella como en su relación con otros saberes disciplinares. Esto nos lleva entonces a considerar esta idea de tradición geográfica, donde la geografía son las distintas cosas que ha significado para distintas personas en distintos momentos y lugares. Esta última idea la sostiene el geógrafo David Livingstone. A continuación vamos a ver unos cuadros para repasar cómo fueron estas tradiciones geográficas desde el momento de institucionalización de la geografía, que esto significa que la geografía aparece como disciplina científica, primero en la formación, digamos, en universidades donde se formaban maestros, posteriormente donde se formaban profesores de historia y de geografía. De hecho, tardó un tiempo en poder independizarse los profesorados de geografía de los profesorados de historia. A lo largo entonces de la evolución de la geografía se han problematizado diferentes temas. A fines del siglo XIX, coincidente con este proceso de institucionalización, interesó mucho, por ejemplo, en el contexto del expansionismo de los Estados-nación europeos, este fue un tema central y por eso lo van a ver en el texto de Benedetti, cómo la geografía se vincula tanto con la promoción del imperialismo como el nacionalismo. También a finales de la segunda mitad del siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, aparecen nuevos problemas, como por ejemplo la necesidad de poder construir modelos espaciales en momentos en los que había que reorganizar, ordenar territorialmente las ciudades tras la posguerra. Y en la década de los años 70, que es una década en la cual el pensamiento en las ciencias humanas y en las ciencias sociales en general toma un matiz muy crítico, se van a discutir otros problemas como son los problemas ambientales, el racismo, las desigualdades socioeconómicas, es decir, cómo el tema de las diferencias entre clases y grupos sociales va a tener implicancias en el espacio. En este primer cuadro planteamos cuáles son las tradiciones geográficas en el siglo XIX, en esta primera parte de este cuadro comparativo. Si ustedes se fijan, vamos a encontrar 5 columnas. En una dice periodo de tiempo, la segunda qué tradiciones podemos distinguir en la geografía, tercero qué concepción de espacio se utilizó, cuarta columna qué se promovía en ese periodo de tiempo y en esa tradición geográfica, y por último los principales autores o exponentes. En la primera mitad del siglo XIX surge lo que se llama la geografía decimonónica, donde el espacio fue entendido como el ámbito de la superficie terrestre, muy en clave con lo que pasaba en las ciencias humanas en ese entonces, donde el positivismo tenía un fuerte peso. Se buscó la generalización, es decir, la búsqueda de leyes dentro de la geografía, y también se hizo mucho hincapié en la descripción, porque es un momento que, por estar coincidente con la expansión del imperialismo, había una necesidad de describir, de localizar y construir cartografía sobre los distintos territorios que se iban descubriendo y colonizando. Entre algunos de estos autores de esta primera parte del
siglo XIX, el que vamos a trabajar en la cátedra, es Alejandro von Humboldt, que se lo considera uno de los primeros pensadores de la totalización en términos ambientales, ¿no? Luego, en la segunda mitad del siglo XIX, continúa la geografía del siglo XIX, la geografía decimonónica, pero el espacio ya va a ser entendido como el ambiente que determina las actividades humanas. Esto fundamentalmente por un geógrafo alemán, que es Friedrich Ratzel, que es quien va a imponer dentro de la geografía lo que se dio se lo entendió como el determinismo ambiental. Ratzel es el padre de la geopolítica o de la geografía política, mejor dicho, y bueno, él tenía una concepción muy importante acerca del espacio vital, que era aquel espacio que digamos iba a volver más fuerte el Estado porque más territorio tenía. Por lo tanto, sus ideas fueron muy afines al contexto imperialista de la época. En la primera mitad del siglo XX surge lo que se llama la geografía clásica, y el espacio era interpretado como algo singular, se estudiaban sus particularidades. También se concebía, según Vidal de la Blache, que era un geógrafo francés, que el espacio posibilitaba el desarrollo de las acciones humanas, es decir, contrario quizás a ese matiz de determinismo ambiental que había en Ratzel, que pensaba que, por ejemplo, la riqueza de los territorios, tener más territorio, le daba poder a los estados, entre otras cosas, porque iban a tener más recursos naturales, ¿no? Entonces la disponibilidad de los recursos naturales era como que incidía mucho en el grado de desarrollo o de estadio de una civilización. En este caso, Vidal de la Blache, como geógrafo francés, quiere tratar de, en este proceso de institucionalización de la geografía, diferenciar a la geografía de otras ciencias humanas de la época y de otras ciencias naturales de la época, por ejemplo, la hidrografía. Entonces él propone el estudio de la región como un segmento del espacio que tiene características singulares y propias, y promueve lo que se llamaba el posibilismo, que es lo que expliqué anteriormente. La geografía era también entendida por el geógrafo alemán Alfred Hettner como una ciencia cronológica, es decir, una ciencia que estudiaba segmentos, porciones de la superficie terrestre, a diferencia de la historia, que era una ciencia cronológica. Ya digamos, en el siglo XX, la geografía clásica va a tener todo su apogeo en esa primera mitad del siglo XX, arranca quizás a finales del siglo XIX, pero tiene su esplendor en toda la primera mitad del siglo XX, pero con, digamos, la posguerra, el escenario va a cambiar totalmente dentro de estas tradiciones geográficas y en relación a los temas, los problemas que se van a plantear los geógrafos, y surge entre 1945 y 1965, el momento de mayor esplendor o expansión, de lo que se ha dado en denominar como la geografía analítica, cuantitativa y locacional. La concepción de espacio, se abordó la noción de espacio relativo y se buscaban regularidades en el mismo, se empleaban modelos de localización espacial que no fueron construidos en esa etapa, sino con anterioridad, pero que se rescataron en esa época, como el del alemán Walter Kristaller sobre los lugares centrales. Se promovía la generalización, es decir, nuevamente la búsqueda de leyes dentro del razonamiento geográfico y el uso de técnicas cuantitativas mediante el dominio de la matemática y la geometría como disciplinas auxiliares. Entre los principales exponentes en la cátedra trabajamos a Peter Haggett, que es un geógrafo inglés. En el siglo XX, ya a finales de los años 60 y comienzo de los 70, surge lo que se llama la geografía crítica o radical, que se extendió la noción de espacio social, entendido como producto de los procesos sociohistóricos, y se destacaban problemas como las desigualdades espaciales relacionadas con las desigualdades socioeconómicas y los problemas raciales, ambientales, etcétera. Y se promovía fundamentalmente que la geografía, digamos, tuviera una cercanía muy fuerte al marxismo para poder comprender el devenir del espacio como producto social. Entre los geógrafos que más se destacan en este momento, porque bueno, la geografía crítica nace en los países centrales, tanto en Europa como
en Estados Unidos, vamos a trabajar dos geógrafos que, digamos, sentaron antecedentes muy importantes en los Estados Unidos, como William Bunge, que después va a migrar a Canadá bajo la figura de exilio político, y David Harvey, que es uno de los grandes geógrafos críticos hasta el presente, entre otros tantos, por supuesto. Y también en este siglo XX se afianza ya desde finales de los años 70 y continúa hasta el presente, lo mismo que las geografías críticas, las geografías humanísticas, en las cuales se aborda la noción de espacio subjetivo e interesan las representaciones y significaciones que los individuos tienen acerca del espacio. ¿Qué se promovió? Bueno, se promovió quizás el particularismo, el uso de las técnicas cualitativas y la confección de mapas mentales. Tuvo mucha impronta en la geografía del siglo XX, en las geografías humanísticas, geógrafos franceses como Antoine Boilly y Armand Frémaux. Bueno, espero con esto entonces que este video les sirva para recordar, rememorar las corrientes del pensamiento geográfico que han trabajado en cátedras anteriormente.